Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos y hermanos. Gracia y paz de Jesucristo sea cada una de sus vidas. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo y radio y televisión, La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestro apóstol César Plúas Alvarado, nuestra pastora Mireya Medina de Plúas, allá en el cantón Santa Lucía. Bien, hacemos un extensivo saludo a nuestra hermana Irina Angulo, gestora del programa y fundadora de Fundación Voz de los que claman en el desierto. Gracia y paz de Jesucristo a cada uno de ustedes, amados amigos. Vamos a estar orando para que sea Dios obrando en cada una de nuestras vidas. Padre celestial, Padre amado, Dios todopoderoso, santo, alto y sublime, grande y maravilloso, así como grande y maravillosas son tus obras, Señor. En este día, precioso Dios, habla a cada una de las vidas. Señor, sea usted otorgando don de fe, don de arrepentimiento. Espíritu Santo, convence de pecado, de juicio y de justicia, a fin de que conozcan la verdad, Señor, y sea usted obrando de una manera muy especial, Señor, en cada vida, en cada corazón, en cada familia, en cada hogar. Sea usted restaurando, sea usted librando, sanando, Señor, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Derriba, derrite, consume, turba, ciega y enmudece al enemigo, Padre amado, que se quiera mover. Precioso Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Límpianos, santifícanos, purifícanos. No nos pagues conforme a nuestras rebeliones, sino que tu amor y tu misericordia nos alcance, Señor amado. Bendito Rey de Gloria, Padre Celestial, sea usted en este día glorificándose en cada vida, Señor, trayendo, Señor amado Padre, arrepentimiento, y que esta mañana conozcan la verdad, y esa verdad los haga libres, Señor amado, que rompan las cadenas, las ataduras, las ligaduras, todo plan de Satanás, Padre Celestial, sea derribado en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, bendito Rey de Gloria, toma el dominio y control de lugares celestiales. Le presentamos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Señor, para que sea usted, Padre amado, bendito Rey de Gloria, glorificado en este día, Padre Celestial. Espíritu Santo, pasa el carbón encendido en mis labios, para que no sea yo hablando, sino tu precioso, mi Rey, mi Señor, hablando a cada vida, Señor. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados amigos y hermanos, en esta mañana vamos a estar viendo un tema bien importante acerca de la verdad, y vamos a abrir las escrituras en el Evangelio según San Juan capítulo 8 versículos 31 y 32, y dice así la palabra del Señor, la cual leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. San Juan capítulo 8 verso 31 y 32, y dice así la palabra del Señor. San Juan capítulo 8 versículos 31 y 32. La verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esta mañana vamos a estar predicando bajo el tema: la verdad te hará libre. Gloria a Dios. No es como dicen un adagio, un dicho popular,
que la verdad te hará libre cuando usted dice la verdad a alguien, sino que la verdad que nos hace libre es Jesucristo, porque la verdad es la que rompe esas cadenas de esclavitud al pecado. Antes que una persona pues sea cristiana, vive en la esclavitud del pecado, y de esa esclavitud es la que Jesucristo nos hace libre a través de la muerte en la cruz del Calvario. Yo quiero que usted en esta mañana, bendito y alabado sea el nombre del Señor, me acompañe en la escritura, me acompañe con la palabra, porque de eso se trata, de que usted conozca la verdad y esa verdad lo haga libre, pero no es decir la verdad que salga de su boca, sino la verdad que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esa verdad es la que habla esta palabra. De esa verdad Jesús dijo que Él era la verdad, y a esa verdad es la que usted tiene que acudir en este día, porque esa verdad es la que lo va a hacer libre, y la verdad está en la palabra, y la palabra habla acerca del Salvador. Y cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad hará libre, está hablando de que cuando lo conozcamos a Él. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y esa es la razón por la cual cuando Él habla en esta parte a los fariseos, porque muchos viven esa vida como los fariseos, bajo costumbres, bajo su creencia humana, y creyendo que si se hace tales o cuales cosas, entonces están viviendo para Dios. Pero el vivir para Dios es cuando usted es libre verdaderamente. Y vamos a leer un poquito más acerca de qué contestaron estos hombres. Y Dios lo que lo quiere libertar, la verdad que lo hará libre, es de que sea libre del pecado y de la muerte. Y dice aquí, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y de esa esclavitud es que Dios los quiere hacer libre en este día también a usted. Usted es esclavo de quien usted le sirve. Si usted le sirve a Dios, entonces pues será esclavo de Él. Pero si usted le sirve o comete pecado y hace la voluntad suya y no la de Dios, sino que se deja influenciar por el diablo, Satanás, que el Señor le reprenda, entonces usted viene a ser un esclavo de Satanás, esclavo del pecado. Y ese pecado que lo tiene esclavo, que lo tiene atado a la droga, al alcohol, a la fornicación, al adulterio, a la mentira, al engaño, ese pecado, la única manera de usted ser libre es conociendo a Jesucristo. Cuando usted conoce y tiene un encuentro con Jesús, entonces es ahí verdaderamente donde usted pasa a ser libre y es un hijo de Dios. La única manera de vencer es a través de Jesucristo.
La fe que vence al mundo es esa. Y esta mañana, gloria sea al Señor, si usted quiere conocer la verdad, tiene que arrepentirse, tiene que pedir perdón y entonces pues tendrá esa seguridad de la salvación y la vida eterna. Cuando usted conoce la verdad, entonces usted tiene una promesa. Dice Juan capítulo 10, verso 28 y 29. Vamos a leer del verso 22. Juan capítulo 10 del verso 22 al verso 29. Yo quiero que usted sepa que cuando conozca esta verdad lo va a hacer libre. Y dice así la palabra del Señor: celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon, gloria a Dios, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os lo he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y esta verdad que habla Jesús acerca de su deidad, acerca de que Él era el camino de salvación, que Él era el único por el cual podemos ser salvos, no creyeron a la verdad, no creyeron en Él. Y cuando usted no cree en Él, entonces no va a conocer la verdad. Porque cuando usted cree en Él y se acerca a Él y lo recibe como Señor y Salvador, entonces usted será libre. Dice la palabra del Señor que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Y mientras el mundo, mientras la humanidad esté cegado, está ciego espiritualmente, también va a mantenerse bajo la esclavitud. Va a tener un amo y a ese amo va a ser obediente. ¿Cuál será su amo? Si usted su vida la dedica al alcohol, a la droga, al homosexualismo, al lesbianismo, a la mentira, al engaño, al asesinato, al robo, al hurto. Usted puede cargar aquí un Cristo de oro grandote, una cruz grandota, pero si usted hace mentira, es fornicario, adúltero, brujo, hechicero, satanista, idólatra, usted no practica la verdad y por lo tanto es esclavo del pecado. Y cuando alguien es esclavo del pecado,
el pecado, la única paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. Y está hablando de la muerte, no tan solo física, sino de una muerte espiritual. Está hablando de que usted está bajo el maligno. Está hablando de que usted será participante de la muerte segunda. Yo quiero que usted me acompañe en la palabra del Señor, porque la esclavitud, gloria a Dios, la esclavitud bajo la cual está la humanidad sumergida en el pecado. Dice la Escritura que alguien vino a deshacer toda esa obra de maldad. Y el único que puede deshacer toda esa obra de maldad se llama Jesucristo. Vamos a ver en el libro de Tito, gloria a Dios, en Tito, porque el hombre que vive esclavo del pecado no será libre hasta que el único que lo puede justificar y salvar es Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Tito, capítulo 3, gloria sea al Señor, Tito capítulo 3, en el versículo 3 al versículo 8. Y por eso hoy el título acerca de la verdad te hará libre. La única manera de ser libre es conociendo la verdad, conociendo a Jesucristo, conociendo esta palabra, porque esta palabra nos habla del Salvador. Y si Jesús dijo que Él era el camino, y que Él era la verdad, y que Él era la vida, es el camino que usted tiene que escoger para alcanzar la salvación y la vida eterna. Porque mientras usted vive en pecado, es esclavo del pecado. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, dice aquí, justificados por gracia. Verso 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Así que, mi amado amigo, cuando usted reciba a Cristo como su Señor, como su Salvador, entonces va a haber un lavamiento, una regeneración, una renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a morar en usted, es el que le va a enseñar todas las cosas, es el que va a hacer que usted se aparte del pecado
porque entonces usted conocerá la verdad y esa verdad lo hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué nos va a hacer libre? Del pecado. Porque mientras usted sea esclavo del pecado, ese pecado lo llevará al infierno, la condenación eterna. Cuando nos dice aquí esta parte de la palabra, porque también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Antes de ser cristiano, antes de recibir a Cristo, el hombre vive esclavo del pecado, rebelde. Vive en las concupiscencias diversas de este mundo, de lo que el hombre tiene en su corazón. Y hay alguien que quiere cambiar ese corazón en este día. Quiere cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Hoy es su oportunidad, mi amado amigo, mi amada amiga. Vamos a seguir viendo más acerca de la verdad de aquel que recibe, gloria sea al Señor, aquella verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esa verdad está en esta palabra. Y esa palabra nos habla acerca de ese Salvador, de aquel que vino a morir en la cruz por los pecados de todo el mundo. Y esa palabra que es fiel y verdadera es la palabra que nos habla acerca de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Crea a la verdad en esta mañana, no crea a la mentira, la palabra verdadera. La palabra que habla de aquel Salvador. Porque dice ahí en Tito, donde estábamos viendo hace un momento, palabra fiel es esta, palabra verdadera, palabra que nos hace libres cuando la conocemos, porque entonces se rompen esas cadenas de esclavitud, se rompen esas cadenas de mentira, esas cadenas de impiedad. Hoy es importante que usted sepa que hay una verdad, y la verdad está en Jesucristo. La verdad está en aquel que vino del cielo para libertarnos, para hacernos aceptos delante de Dios. Gloria sea al Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Juan capítulo 5, verso 31. Juan capítulo 5, versículo 31 al 33. Y dice aquí la palabra testigos de Cristo. Dice así: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y dio testimonio de la verdad. Escuche bien, dio testimonio de la verdad.
pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijarnos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz y habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si usted no viene a Jesús, usted no conocerá esta verdad y no podrá ser libre. No podrá ser libre porque no cree en Él. El que en Él cree tiene vida eterna y será libre de sus pecados, porque Él es el que borra sus pecados y sus rebeliones. La palabra del Señor dice en Hechos, capítulo 3, verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La única manera de ser libre del pecado y de la muerte es aceptando a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Qué más nos dice la palabra acerca de la verdad que usted tiene que conocer? Y esa verdad está en Jesús el Salvador. Gloria sea al Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Gloria a Dios. La verdad. Juan capítulo 18, verso 37 y 38. Juan capítulo 18, versículo 37 y 38. Dice así la palabra del Señor. Dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Y la verdad dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que es de Jesucristo oye la voz. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque son de la verdad. Pero vosotros no queréis oír mis palabras, les decía a los judíos, a los incrédulos, aquellos fariseos. Y ellos eran esclavos del pecado. Ellos dijeron, hijos de Abraham somos. No hemos sido nunca esclavos, pero no veían que eran esclavos espiritualmente. Esclavos en sus propias costumbres, en su propia manera de vivir, en su propia forma de pensar. Porque cuando usted se arrepiente y se convierte, hay una nueva manera de pensar. Usted no se va a creer sabio en su propia opinión, sino que usted va a conocer esta verdad. Porque eso dijo a los judíos que habían creído en él, si permanecieren en mi palabra,
entonces seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué el creyente verdadero debe permanecer en la palabra? ¿Por qué las personas tienen que conocer la palabra? Y la palabra los va a hacer libre. Y la palabra es Jesús, el único que te puede hacer libre de tus pecados, el único que puede romper esas cadenas de esclavitud a la cual estás viviendo, en prostitución, en homosexualismo, en droga, en tráfico de armas, en tráfico de droga. El único que te puede hacer libre se llama Jesucristo. Hoy ven a Él y sé libre de tu pecado. Él te va a limpiar. Él te compró a precio de sangre para que seas esclavo de Él, para que le sirvas a Él. Ya no le sirvas al mundo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos nuevamente al capítulo 8 de Juan. Y dice aquí la palabra del Señor. Escuche bien que ellos le dicen que son. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos eran esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Escuche lo que les dice Jesús a estos fariseos. Lo que Jesús le dice a aquellos que viven practicando el pecado en este día. Así les dice el Señor. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, si usted es hijo de Dios, si usted, gloria sea al Señor, fuese de Dios, ciertamente amaría a Jesús. Y amar a Jesús es recibirlo, es aceptarlo como su Señor, como su Salvador, para que sea usted esclavo de Jesús, sea un siervo de Jesús y no un esclavo ni servidor de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprende en esta hora. Porque cuando usted es de Jesucristo y usted conoce la verdad y la verdad lo hace libre, usted va a tener un nuevo nacimiento, y ese nacimiento es espiritual. Y el que es nacido de la carne dice que carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y eso es conocer la verdad, y la verdad lo hace libre del pecado y de la muerte. ¿Qué más les dijo el Señor? Dice: porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Escuche bien, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Sí?
Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero si usted no quiere escuchar esto, usted no quiere saber de Dios, entonces usted no es de Dios. Y para ser de Dios usted tiene que escuchar la verdad y esa verdad lo hará libre. La palabra del Señor dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento para que conozcan esta verdad, y esta verdad lo va a hacer libre. Esta verdad es la que va a santificar su vida y se va a apartar del mal, se va a apartar del mal camino. Aquí claramente dice la palabra, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Porque esta es la verdad. Y Dios le está hablando a usted la verdad esta mañana, de que la única manera de encontrar la salvación y la vida eterna, el único camino al reino de Dios es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, escuche bien, y la vida. Él es el camino hacia esa verdad. Él es el camino hacia la vida eterna. La palabra del Señor dice que cuando Él oraba por sus discípulos, Él ora al Padre, dice, Padre, santifícalos con tu palabra es verdad. Esta verdad es la que nos va a llevar a la santidad. Esta palabra es la que nos va a llevar al conocimiento pleno de la verdad. Esta palabra es la que nos va a llevar hacia la vida eterna. Por eso dice, escudriñad las Escrituras, porque os parece a vosotros que en ella tendréis la vida eterna. Usted, si no conoce la verdad, va a seguir siendo esclavo del pecado, y la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra del Señor. Así que en esta mañana le invitamos, amado amigo, amada amiga, a un arrepentimiento. Le invitamos que se aparte de la mentira, se aparte del engaño de las religiones y venga a Cristo, el cual es el camino, la verdad y la vida. Hoy que usted conozca esta verdad, entonces será libre. Será libre de la esclavitud del pecado. Será libre de operar según las obras de su carne. Y ya sabe que las obras de la carne son adulterio, fornicación, mentira, lascivia, brujería, hechicería, disensiones, orgía, borracheras, idolatría. Todas esas cosas son las mentiras por las cuales Satanás tiene engañado al mundo. Las personas piensan que bebiendo alcohol, yéndose a bailar a una discoteca, pasan una vida gozosa, y es una mentira de Satanás que les hace creer que de esa manera se están divirtiendo sanamente, que de esa manera están viviendo su vida a plenitud. Lo único que está sucediendo es que el alcohol, la droga, te lleva a la fornicación, te lleva al adulterio, te lleva a la mentira, te lleva a que cometas asesinato, te lleva a ser un ladrón, te lleva a cometer pecado, y la paga de ese pecado va a ser tu muerte. Pero hoy escapa de esa muerte. Hoy te invito a que aceptes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, mi amado amigo, mi amada amiga. Hoy la única manera de ser libre, porque el único que puede desbaratar y deshacer toda obra de maldad se llama Jesucristo. Hoy conoce la verdad, y esa verdad te hará libre. Gloria sea al Señor. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Qué más nos dice la palabra acerca de la verdad? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que en esta mañana
Le invitamos que usted conozca esta verdad, usted conozca ese camino hacia la salvación, hacia la vida eterna. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a seguir con esta palabra de verdad, con esta palabra que trae vida eterna. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 3, verso 16 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16 al 18. Y dice aquí la palabra del Señor: verso 15 al 18. Dice aquí la palabra de Dios: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor verdadero es el que Dios derrama en el corazón del hombre por el Espíritu Santo. Entonces, ese amor verdadero nos hace que usted y yo tengamos la verdad en nuestro corazón. ¿Cuántos tienen odio, rencor, resentimiento en contra de sus hermanos? Hablando en la vida espiritual y también en la vida natural. ¿Cómo puede entonces conocer el amor de Dios? ¿Cómo está el amor de Dios en su corazón? No ha conocido a Dios. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Y dice la palabra del Señor, escuche bien: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que esta mañana, mi amado amigo, mi amada amiga, le invitamos que lo conozca a Él. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede borrar sus pecados se llama Jesús. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Todo aquel que permanece en Él no peca, dice. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso te invitamos hoy a conocer la verdad. Y esa verdad te hará libre. Esa verdad hará que usted no practique el pecado. Amén. Hijitos, nadie os engañe. Si el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica
el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Así que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Así que, mi amado hermano, amigo, hoy conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El único que puede librarlo de la mentira, del engaño de Satanás, se llama Jesús. La única manera de usted vencer el mundo es a través de la fe. Y dice aquí el capítulo 5, gloria sea el Señor, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, en esta mañana usted conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Así que, mi amado amigo, mi amada amiga, llegó el tiempo de que usted tome una decisión. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Así que esta mañana los invitamos pues a conocer la verdad, y esa verdad se llama Jesús. Le invitamos que usted lo reciba como su Señor, como su Salvador, porque claramente dice la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que en Él cree tiene vida eterna, y el que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. El que en Él cree conoce la verdad, y esa verdad es la que lo va a hacer libre, la que va a quitar las vendas de sus ojos para que camine ya no en oscuridad, sino que camine en la luz, y esa luz de los hombres es Jesucristo. Vamos a orar. Si usted quiere esta mañana recibir a Cristo como su Señor y Salvador, repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, yo quiero conocer la verdad, porque sé que esa verdad me hará libre. Hoy he escuchado tu palabra es verdad, Señor, y yo quiero ser santificado, que tú me redimas de pecado, que me limpies, me santifique, me purifique. Precioso Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado ni quitado del jamás, y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Amén y amén. Si usted hizo esta oración hoy en adelante, ore todos los días, lea la palabra del Señor y asiste a una iglesia cristiana evangélica donde prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga, me los guarde, me los sustente con su diestra de poder, de su mano derecha, y como dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque solo tú eres digno de gloria, de honra, de alabanza, mi Señor amado Padre. En este día te damos gracias, Señor, porque nos has permitido en esta semana de programación estar trayendo tu palabra, predicar tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor amado Padre, precioso Dios, y te pedimos que tengas misericordia. Gracias por los que en esta semana han sido añadidos a tus caminos. Gracias por los que has sanado, Señor. Gracias por lo que has hecho y aún por lo que harás. Vamos a salir de la programación más de tu presencia. Llévanos, Señor, a nuestros quehaceres diarios, cotidianos, y que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda, Señor.
vamos a salir de esta programación, mano, de tu presencia. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios me los bendiga y me los guarde, amados amigos y hermanos. Si Cristo no ha venido o no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente el próximo día lunes en este su programa, La Salvación. Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén.